Ok, vamos a continuar con esto de los periodos entre guerras y vamos a hablar ahora de Alemania. Muy bien. Alemania tuvo diferentes nombres, ¿no? Primero fue el Imperio Prusiano, luego de la Primera Guerra Mundial va a cambiar a República de Weimar, después a República Alemana, ¿sí? Bueno, la República de Weimar van a ser después de la Primera Guerra Mundial y debe hacer frente a las duras condiciones que se le imponen en la Paz de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles, firmado en Francia en 1919. Estos vendrían a ser situaciones económicas, territoriales, militares. Muchos fueron los años de crisis y paro de miseria en Alemania, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver nosotros dos tipos de partidos políticos, el de izquierda y el de derecha. El de izquierda era la Liga Espartaquista y el de derecha era Putsch de Múnich o denominados los nazis, ¿ya? Entonces aquí si hacemos un recuerdo nosotros, obviamente los que van a ingresar al poder van a ser los nazis. En 1920 Hitler crea el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes, cuyas siglas son NDSAP, adoptando la cruz gamada como símbolo y las SS como organización paramilitar, igual que los fasci y las SS también establecían el ejército paramilitar, ¿ya? Ahí vamos a ver nosotros también, ¿ya? Que cuando hablamos de la cruz gamada, hablamos de este símbolo, este de acá, ¿ok? Muy bien, ¿ya? Entonces, las ideologías dentro de esto de partido nazi estaba recogida en Mein Kampf, igual que el fascismo, bueno, igual que el stalinismo. El Mein Kampf era mi lucha en alemán, ¿ya? Y este planteaba los siguientes. Primero, el desprecio por la democracia, el odio al bolchevismo. Cuando hablamos de bolchevismo hablamos de los bolcheviques, quienes pertenecían a la Unión Soviética, el antisemitismo y superioridad de la raza aria y la creación de un imperio mucho más grande, porque Alemania ya no fue imperio después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente eso generó una especie de rencor, ¿no? Hacia los imperios verdaderos. Entre los métodos que planteaba el partido nazi estaba la demagogia y la violencia, ¿ya? Vamos a establecer nosotros dentro del entorno esto y la imposición de poder a partir de Hitler. Bueno, vamos a ir identificando cómo es que Hitler llega al poder, ¿ya? Desde 1924 a 1929 se había generado una estabilidad en Alemania. En 1929 ha establecido una crisis económica donde va a aumentar el apoyo nazi, pues ellos van a ofrecer una solución para el rompimiento económico. En el año 1932 se van a llevar las elecciones, va a haber 13 millones de personas que van a votar. En 1933 Hitler va a incendiar el Reichstag, que es el lugar donde se encontraban los cancilleres, ¿ya? Y esto va a acusar a los bolcheviques, pues, los rusos son los que tuvieron la culpa. En el 1934 va a morir Hindenburg y Hitler va a tomar los títulos de Führer y canciller del Tercer Reich, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuándo entra Hitler al poder? 1934, ¿está bien? ¿Cuál es la ideología política de Hitler? El nacionalismo, ¿ya? Entonces, en la dictadura de Hitler se va a disolver el parlamento porque obviamente va a haber un sentido de dictadura. Se va a prohibir otros partidos políticos, ¿ya? El único partido aceptable va a ser el partido nazi. Se va a depurar la administración, se va a controlar la justicia. Va a generar de manera social la raza aria para el control de la cultura y la educación, enseñando todo en base a la teoría de Hitler. Después de esto, se va a ver que la mujer no tiene que trabajar, sino la mujer tiene que estar en el hogar criando a los hijos. Y va a haber el control de la juventud con las juventudes hitlerianas. Entonces, cada elemento, cada profesor, cada estudiante debería tener la cruz gamada como símbolo de salud. Bueno, entonces Hitler establece un régimen de terror. Este terror basado principalmente en dos tipos de controles. Primero, el control de los grupos paramilitares denominados SS y la Gestapo, que era la policía militar, la policía del Estado, ¿ya? Entonces, una de las razas que Hitler odiaba eran los judíos, ¿ya? Entonces,
ya en el proceso de la Segunda Guerra Mundial los va a tomar como presos políticos y los va a llevar a los campos de concentración, ¿ya? Y donde se va a establecer que los judíos deberían trabajar para los alemanes en cierta situación relacionado principalmente con el proceso de explotación. Y ya sabemos la historia, ¿no? Que muchos judíos fueron quemados en los campos de concentración, en los hornos, especialmente, ¿no? En algún caso se decía que se utilizaba inclusive los huesos de los judíos para realizar jabones, ¿no? Para los alemanes. Y bueno, y ahí vamos a tener el rearme. Cuando hablamos del rearme, hablamos de cómo es que Alemania se va otra vez organizando armamentísticamente, habiendo perdido, obviamente, en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ese contexto. Y va a establecer de la siguiente forma. Primero, toda la economía va a estar fijada directamente a poder, como decimos nosotros, a poder financiar los armamentos. Habría la autarquía económica, vale decir, la apropiación de Alemania en relación al factor económico con respecto a otros países. Se desarrollaría la industria pesada con la construcción de armas y se va a fomentar las obras públicas para el financiamiento de las armas a través de los impuestos. Es importante identificar que dentro de esto vamos a tomar en cuenta una política netamente militarista que establecía que de algún momento todo debía ser en grados, ¿ya? Y el Lebensraum, que significa la conquista del espacio vital, el volver a recuperar lo que se había perdido en la Primera Guerra Mundial, era importante, ¿ya? Entonces ahí vamos a identificar los cuatro potencias en la guerra, para la Segunda Guerra Mundial. Tenemos Alemania, la Unión Soviética, tenemos Estados Unidos, tenemos también a Italia. Y dentro de esto, vamos a ver dentro del proceso, esto es parte de Europa y de América. Y también en Asia tenemos una potencia que es Japón, ya que obviamente con Hirohito va a entrar a la guerra. Japón tenía una ideología política netamente comunista también, al igual que la Unión Soviética. ¿Ya? Recordemos, jóvenes, para no olvidarnos, ¿ya? Para no olvidarnos. ¿Qué año entra Hitler al gobierno? 1934. 1934. Ya, muy bien. ¿Cuál es la ideología de política de Hitler? El nacionalismo. Las Así es. mujeres ¿Qué dices, Joel Jairo? sí, ¿Qué dijiste? que las mujeres no trabajen y Ya, la otra ley que sacó pero la ideología política, a ver cuál es. Ahí recordemos. ¿Qué? Ya, chicos, vamos a hacer un previo ya para poder identificar especialmente los gobiernos, ya, cuándo se establecieron, quiénes los comandaban y cuál es la ideología política, que es lo que en realidad sí nos interesa dentro de la historia, porque ustedes se cuentan que de acuerdo a la ideología política es como otros países van a apoyar a estos, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso necesitamos saber para poder identificar necesariamente de acuerdo al contexto en el que nos encontramos. Muy bien, ¿ok? A ver, vamos a compartir esta pizadita para que podamos armar con ustedes esto lo que yo les estoy diciendo. ¿Está bien? Perfecto, ¿ya? Entonces, yo me voy pues al primer país que viene a ser la Unión Soviética. ¿Qué significa esta sigla? ¿Qué es? Ya pues, Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien. ¿Quién era el presidente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era? Hitler. Caramba, Hitler. Hitler está en Alemania, esta es la Unión Soviética. Ya pues.
Stalin. Ah, muy bien. ¿Qué año entra Stalin a la presidencia? 1927. Eso, muy bien. ¿Cuál es la ideología de Stalin? Comunismo. Muy bien, así es. Luego de la Unión Soviética, vamos a ver Estados Unidos. ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos que salvó a Estados Unidos de la crisis? Franklin Roosevelt. A Roosevelt, muy bien. ¿Qué año? 1933. Eso. ¿Ideología? Capitalismo. Muy New bien. Deal. Eso. Después tenemos a Italia. ¿Quién fue el presidente? Mussolini. Muy bien. Año. 1922. Eso, muy bien. Ideología. Fascismo. Eso. Finalmente tenemos el país de Alemania. Alemania. Presidente. Hitler. Muy bien. Año. 1934. Ya. Ideología. El nacionalismo. Muy bien. ¿Ahí entienden? Ahora sí tenemos lo completo. Tenemos a la Unión Soviética con Stalin. Vamos a pintar esto de un color. Estados Unidos con Roosevelt. ¿Ya? Italia con Mussolini. ¿Ok? Y Alemania con Hitler. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Qué dices, Katia? ¿Entiende o no? Sí, se entiende. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, un poquito ya más claro el cuadro. Entonces ya sabemos qué países van a ir a pelear a la guerra. Muy bien. Ok. Perfecto, chicos. ¿Alguna duda, pregunta para esto? ¿Estamos bien? Ok.